nevadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Tandil, Bahía Blanca, son algunos de esos puntos. También está nevando en la provincia de San Luis, y mirá qué diferencia amplia entre la temperatura y la sensación térmica, que tiene que ver con esto que hablábamos recién. Hay un poco de humedad, hay un poco de viento también, así que estamos con la térmica ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires de menos 5 décimas, la temperatura es de 3,8, pero la térmica es de menos 5 décimas, al igual que en Morón y en Moreno a esta hora de la mañana, menos 1 grado 3 décimas de térmica tenemos yendo para el sur del conurbano, como decíamos recién. En Rosario menos 4, 8 de sensación térmica, así que el frío está fuerte en todos lados. Y en Esquel, la ola polar es total, tenemos menos 16 grados de sensación térmica, así que el frío es absoluto en todo el territorio nacional. Muchas zonas con nevada, no se descarta que volvamos a tener aguanieve o nieve en la ciudad, en el área metropolitana de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires también. Eso es uno de los datos de la mañana. En un rato, ya que hablamos de Rosario, nos vamos a meter con todo lo que dejó el calendario electoral, ¿no? que cerró allí en la provincia de Santa Fe y que tuvo su batacazo de Monteverde en la ciudad de Rosario. Buenos días, Gustavo Cirelli, compañero querido, bienvenido a este abrazo radiofónico, estábamos diciendo recién, mientras también les abrimos el teléfono a los oyentes, 11 3200 0530. Buenos días, Nico Márcico, un abrazo afectuoso, caluroso, hace falta. Hace mucho frío, sí, a abrigarse, cuidarse, que esto recién comienza. Recién comienza, tal cual, acuérdense, días, vamos. Si ven personas en la ciudad de Buenos Aires en situación de calle, Proyecto 7, proyecto7.org.ar, ahí pueden llamar, contactarse, dar aviso, están trabajando por supuesto para la asistencia en estos tiempos, estos días, es clave poder entre todos generar esa red y dar los avisos correspondientes. Bueno, vamos a meternos con la info, porque nos dejó, por supuesto, el domingo de ayer una jornada electoral en la provincia de Formosa, en la provincia de Santa Fe también, y tuvimos ahí la novedad, ¿no? de Monteverde ganando ahí por 2 puntos al candidato que parecía que venía a arrasar, que se llevaba todo puesto. Alliart, el libertario, perdón. Exactamente, periodista el hombre, comunicador. Muy mediático, mucha visibilidad. Mucha visibilidad. Y ¿cómo se llama, Gus? Y como y así como nombrado, casi bautizado por Patricia Bullrich, ¿no? Estaba muy expectante la ministra de Seguridad con lo que vaya a pasar con Alliart, que bueno, quedó en segundo lugar. El oficialismo de Puyaro. En Rosario muy mal. Tercero cómodo. En la provincia más o menos. Pero ayer se esforzaron algunos medios por titular que el puyarismo había ganado en el 80% de la provincia, unas ingenierías ahí complejas para titular, pero son las lecturas. Rosario siempre tuvo cerca, Rosario tiene un impacto nacional, ¿no? Me gustó, en un momento mostraban uno de los locales ahí de Ciudad Futura, y me gustaba el mix de pinturas y de caras que había en la pared, y entonces veías por ejemplo a Chávez. Y al lado estaba Fito Páez, ¿no? Y es como me encanta, son esas cosas que también nos confeccionan, ¿no? Son las contradicciones, los debates que tenemos, que de hecho, bueno, si hay algo que tenemos en Argentina es una realidad contradictoria. Lo de Fito Páez lo mencionó porque ya sabemos, ¿no? Ya quedó viejo igual, pero fue debate del cierre de la semana pasada. Pero interesante, Cristina Fernández de Kirchner también felicitándolo a Monteverde. Como una de las alternativas, y bueno, y también a Gildo Infran, por supuesto, por la performance. A Monteverde y a otras elecciones de Santa Fe, ¿no? Pero Monteverde creo que es el batacazo, el impacto. Porque aparte hubo, por lo renovador también de la política rosarina, ¿no? De la ciudad de Rosario, me parece que también tuvo la sorpresa. Así es. Hoy en algún momento de la programación Monteverde va a salir en la 530. Esto. Bien. Ya tengo el dato ahí. ¿Está dando vuelta? En un rato
Sí, antes del mediodía. Antes del mediodía. La próxima, por ahí les decimos que se levante tempranito y que salga con los primeros mates del día con nosotros. Debe estar cansado, de haber festejado hasta tarde. Noche larga. Dos datos, obvio. Lo de Rosario, me parece, Monteverde es central. 2 elecciones importantes ayer en la República Argentina. Santa Fe para concejales e intendencias y la constituyente y algunos concejales en Formosa. En Formosa, tal cual. Que ahí no hubo duda de que Gildo Infran... de que el oficialismo pesa fuerte. Sí, sacó casi más del 67% de los votos. Pero el dato que quería contrastar es que en Santa Fe hubo una concurrencia promedio menor, incluso un poco menor del 50% de participantes. En Formosa, una provincia administrada por Infran y con algunos medios decían con mal clima, digamos, climático, un tema climático ayer, votó más del 70% del electorado. ¿Viste? La mayor participación en una elección provincial desde que comenzaron esta serie, esta saga de elecciones. 2025. 2025. Sí. Me llamó la atención ese dato. Después sí, obviamente ganó y creo que le dan los números a Infran para los constituyentes y la reforma electoral. Y ahí es un enfrentamiento con la Corte. También la Corte no debería impedir lo que las urnas definieron, ¿no? Bueno, y ahí está bueno porque me parece que creo que el dato que nos dejó a todos reflexionando, cerrando ayer el domingo, porque ¿qué es lo que hace que vaya más gente, no? Al margen de las fantasías que pueden llegar a surgir, de especulaciones, comentarios de redes sociales, ¿qué es lo que hace y compromete para que la ciudadanía vaya? El sentirse parte, el sentirse representado, el sentirse que quien lo gestiona se parece a uno o a lo que a uno le pasa en la vida en el día a día, ¿no? El compromiso con quienes gestionan también, porque sentís que quienes gestionan están comprometidos con vos, ¿no? Son como todas preguntas que me quedaron después de ver eso que es el dato de la cantidad de gente que fue a votar en Formosa, parecido a cualquier momento, pero bien distinto a todo lo que está pasando. Sí, por lo menos hasta ahora. 14, 15 puntos de diferencia de asistencia. Sí, lo que está sucediendo a nivel nacional, por lo menos en varias provincias ya se han votado. Tal cual. Y hay que ver cómo sigue, que era una de las grandes preocupaciones de Provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre y después en octubre. Pero después nos metemos en eso. Escuchemos algunos de los audios que quedaron ayer de lo que fueron los resultados en la provincia de Santa Fe. Y tenemos ahí el recorte de Juan Monteverde, hablándole directamente al pueblo de Rosario. Escucha. Es una alegría enorme poder comunicarles que después de casi 30 años la oposición ganó las elecciones en la ciudad de Rosario. Pero fundamentalmente que tenemos futuro. Que el pueblo de la ciudad de Rosario hoy tenía una pelea inmensa. Hoy el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. Con total humildad. Con esto, con militancia, con convicciones, con paciencia, y no vamos a parar hasta que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Los quiero mucho, las ideas no se censuran, las ideas no se proscriben, las ideas no se matan. Los quiero. Bien, ahí dando el mensaje entonces y hablando, ¿no?, de cómo las experiencias políticas nuevas, distintas, que representan le pueden ganar al gobernador en este caso, de la provincia de Santa Fe, a Puyaro, y le pueden ganar también a esta impronta, ¿no?, nacional, a este oficialismo violeta de la libertad, avanza. Hay alternativa, ¿no? Eso es lo que creo que yo entiendo, hacía modo de síntesis conceptualmente, que lo que estaba diciendo Monteverde es: hay alternativas, se puede hacer política distinta, se puede lograr la confianza, se puede tener un vínculo distinto también con el vecino, con el ciudadano, con el que uno pretende gestionar y ser gobierno para transformar en todo caso la realidad. Esto lo agrego yo,
pero está implícito también en ese discurso y en eso que escuchábamos recién, esta situación y esta vocación y voluntad de no ser crueles. Fue materia del fin de semana profundizar en el análisis de la crueldad del oficialismo nacional, ¿no? A partir de lo que pasó con el ataque sistemático de la última semana, 10 días, a Julia Mengolini en redes sociales, a quien le mandamos un abrazo grande. Sí, eso iba a decir, una solidaridad muy grande con ella y con todos los colegas y compañeros y compañeras de Futurock, pero en particular sobre ella. No, que es una periodista y una colega y una mujer comprometida, profesional, con mucha capacidad, armó un medio de la nada, junto con su compañero también de vida, que hoy Fede Vázquez, que hoy funciona bien, tiene un gran número de trabajadores, y digo, son todas cosas muy respetables para decir, y claro, sobre esas figuras, sobre esas personas, tiene que ir el oficialismo y tiene que ir el presidente, ¿no? Pensaba, perdón, Nico, ¿por qué les molesta tanto Julia Mengolini, no? ¿Por qué les molesta? ¿Por qué les molesta? ¿Qué les muestra? Sí, pues es para mí una muy buena profesional, una persona que tuvo proyecto y lo llevó adelante, pues una mina muy aguerrida. Es mujer, clarísimo, ¿no? Sí. Ahí justo lo decía también Soler. Pero lo dijimos. Es como que es peronista también, ¿no? Metiendo sí, como pero digo, les molesta. ¿Pero qué decís, ¿Querés decir algo más? ¿Qué decís? ¿Que les molesta? No, porque es una tremenda profesional que hizo un proyecto que no se calla, que tiene reflexión, que tiene análisis, que no la pueden... Que no le tiene miedo. Que no le tiene miedo, digamos. No, por eso, digo, me parece que es el terror de estos tipos, personas como ella y como tantos otros. Digo, pero lo que están haciendo es despiadado. Sí, y aparte, bueno... Igual tiene mucha gente que la banca, está clarísimo, Julián. Eso está claro. A quien no conozco, claro, nunca tuve trato con ella, pero me parece que es... una barbaridad lo que está sucediendo. Aparte muy violento, muy agresivo, el juego de las redes sociales, también la inteligencia artificial metida en el medio, así que bueno, ahí mandamos abrazo grande a Julia Mengolini y estamos a disposición también. Buenos días, María Quintero. Muy buenos días, ¿cómo están? Me voy a sumar un poco a esto más allá del abrazo a Julia Mengolini. A mí hay algo que me gustaría recalcar que tiene que ver por ahí con el tema que vamos a retomar ahora. Perdón que arranque así, pero vengo, me parece un fin de semana muy complejo. Digo, nos levantamos todos los días y todos los días tenemos un caso, ¿no?, de persecución, de detención arbitraria, de violación del Estado de Derecho. Uh-huh. Si no son dirigentes, son militantes, si no son periodistas. Digo, estamos viviendo un clima que es complejo desde los resortes del Estado. Yo escuchaba mucho debate sobre si el video a Julia Mengolini lo había hecho Milei. Bueno, una vez que Milei retuitea, el resorte del Estado está metido. Pero por supuesto. Y hay una cuestión de poder desde el presidente de la Nación con cualquier otro ciudadano. Eso hay que dejarlo claro, sin contar que es el comandante de las Fuerzas Armadas, además el presidente de la Nación. Sí. Entonces, en ese contexto... No hay igualdad de condiciones. No hay igualdad de condiciones. Exactamente, digo. Entonces, todas las detenciones arbitrarias, la violación del Estado de Derechos, los ataques, los trolls, las fake news seguidas de denuncias, digo... Todo esto tiene un objetivo que, como bien decía Gustavo, decías vos, Nico, es aleccionar y es callar. Julia Mengolini no es casualidad, tiene un medio que ha sido de fuerte resistencia en el macrismo, lo sigue siendo hoy. Digo, todos los que trabajamos en medios que son opositores, hoy tenemos una amenaza con todo lo que está pasando. Y ahí también sumó a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, a las encanadas de muchos otros dirigentes cada vez que van a protestar, incluido Juan Grabois, digo. Y también sumó el caso de Alesia, que es el caso en el que fue paradigmático, y el caso del día, que hay una conferencia de prensa ahora a las 8 de la mañana, que también fue una detención completamente arbitraria por un hecho que sería tan simple como para una contravención municipal. Bueno, la compañera fue detenida, estuvo incomunicada durante casi 2 días, fue detenida con su madre de 70 años, ella tiene problemas de salud, le negaron la excarcelación. Hay toda una situación de irregularidades y de violación del Estado de Derecho en ese caso
que es gravísimo. Es gravísimo. Y a mí me parece que hay que dejar de naturalizar algunas cosas. Me parece que ya es momento de dejar de naturalizar algunas cosas, porque esto, además les digo, amigas, amigos, para todos, digo, toda esta violación desde los resortes del Estado se hace con la nuestra, Todos esos trolls, todo ese sistema comunicacional el armado paraestatal está garpado con la nuestra. Pensaba... Oiga, sí, hay una cosita que dijiste, que para reiterar, a las 8 de la mañana en la puerta del tribunal está el Cabo del 500, hay una conferencia de prensa de los abogados de Alexia, ¿cómo es? Alesia. Sí. Alejandro Albor y Daniel Germanos, que imagino que en breve tendremos una comunicación con alguno de ellos. Adhiero a todo lo que dijo María, es gravísima la situación que está atravesando una militante política por una contravención. Termina, digo, sería para hablar mucho de Esper y la caca, pero por una situación así, de un escrache que uno puede estar de acuerdo o no, digamos, quizá eso fue no es lo que... pasacalle y bosta en la calle. Y bosta en la calle. De caballo estamos hablando además, ¿no? Pero solo antes de seguir, quiero leer, ayer hubo un requerimiento urgente por la salud. Sí. Solo el final, que me pareció, ahora lo podemos conversar, digamos, pero que no tenga dudas la señora jueza que esta causa es una medalla en el pecho para cualquier militante y preso político, cucarda que no manchará profugándose, ponen, diciendo, no se va a profugar, está claro que es una contravención y que fue un acto de militancia, de repudio a quién. Exacto. De repudio nada más y nada menos que a Espert, una persona que se ha paseado por los medios de comunicación pidiendo bala y pidiendo que a todos los kirchneristas se los cuelgue en Plaza de Mayo. Nadie hizo, yo no vi a la ministra Patricia Bullrich yendo a detener a un diputado de la Nación diciendo esas barbaridades sobre la oposición. No, y que aparte, Mari, también para hacer un contraste, hay que me parece, reafirmar dos cosas. Esto de la contravención, de un acto que en todo caso tiene una carga, ¿no? y una autoridad, valga la redundancia, de las autoridades para ejercer cierta cuestión, tiene hasta un punto lo que se puede sancionar. Pienso, hoy tenemos diputadas nacionales que en algún momento fueron a tirar encapuchados cosas en el centro porteño, en plena pandemia, ¿no? Que agredían a medios de comunicación. Cuando estaba prohibido salir de las casas. Cuando estaba prohibido, tal cual, salieron a marchar. Yo no sé si esto puede ser retroactivo, porque la justicia, pero debería estar abierta todavía el tema de la guillotina y las bolsas en Plaza de Mayo. Lo mismo, ¿no? Generar odio también en términos públicos. Funcionaria de la provincia de Buenos Aires, Alexia, que es funcionaria del Ministerio de la Mujer. Alexia Abaigar, que trabajó... tiene muchos años, de recorrido militante, de funcionaria, trabajó en ENACOM, en los FOMECA, la tuvieron más de 48 horas incomunicada. Es casi una situación de secuestro, incomunicado, 48 horas. Es una barbaridad, por eso hay violación del Estado de Derecho, sin contar que, como en referencia a lo que hablábamos antes de Julia Mengolini y también de Cristina Fernández de Kirchner, muchas otras compañeras que a diario reciben agresiones vía redes sociales por ese ataque sistemático del ejército de trolls que maneja el gobierno de Javier Milei. Alesia es una compañera peronista, feminista, es mujer, tiene todos esos condimentos que también el presidente Javier Milei odia y detesta. Quiero agregar que en la conferencia de prensa va a haber organizaciones de los colectivos feministas, va a haber diputadas, senadoras y senadoras nacionales y organizaciones que van a estar bancando a Alexia, y también va a estar su abogado, que es Daniel Germanos. Bueno, y también como si esto fuese iba a decir, como si esto fuese... Es autoritario, ya está, ¿no? Está clarísimo que es una lógica autoritaria. No odiamos demasiado a los periodistas, dijo, ¿no? Claro. Pero con esa lógica autoritaria, una persona que es diputado nacional, que fue electo por el pueblo, se siente en la autoridad de decir lo siguiente. Mirá, en el audio 16, José Luis Espert hablando sobre el tema como si tuviese directamente el oficio de ser un impartidor de justicia, ¿no? Juez y parte, escuchá. Vos como querellante pediste que no liberen, que siguiera detenida a la funcionaria de nombre Alexia.
Sí, así es. El fiscal también lo pidió, ¿no? Estas cosas ocurren cuando hay riesgo de entorpecimiento de parte de la persona que está presa, que está detenida en la causa, si es que estuviera libre, o también si estuviera libre, el riesgo de fuga. Y las dos cosas se pueden llegar a dar a la luz de cómo se realizó el suceso en mi casa, ¿no? En mi casa no es que de manera abierta, como nosotros nos manejamos en la vida, hicieron algo, sino que fueron encapuchados, con un coche que hacía de campana para que ellos bajaran de la camioneta con las bolsas de estiércol de caballo, se taparon las caras, lo hicieron con guantes para no que no hagan huellas, claro. Como consecuencia, o sea, hay gente que tenía muy claro que estaban cometiendo un ilícito, motivo por el cual, tranquilamente, si estuvieran libres, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Bueno, ahí pidiendo entonces que no se la libere a Alesia Abaigar. Vamos a saludar ahora a uno de sus defensores que está en comunicación telefónica, Adrián Albor. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, María Quinteros, te saludamos desde la Radio de las Madres. Un saludo cordial y muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por el tiempo. Adrián, a esta hora de la mañana, contame qué está pasando con la situación de Alesia, cómo fue y cómo se puede haber negado la excarcelación que ustedes pidieron hace 2 días. ¿Me pones un poco en situación de cómo está eso? Claramente no estamos ante una decisión que sea una decisión de tipo jurídico. Lo que estamos es ante una colaboración del Poder Judicial en el mecanismo de desalentar la protesta social que se genera por la instalación de un programa de miseria planificada. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Bueno, ante lo que estamos es un caso que realmente resulta atípico. ¿Qué significa atípico? Que no está previsto como delito, ¿no? Si yo le saco la lengua a alguien por la ventana del colectivo, no es un delito, ¿no? Tirarle bosta en la casa a un funcionario en la puerta de la casa puede ser una contravención municipal, pero no es un delito. No es un delito. Vos agarras a un alumno de primer año de la facultad y le preguntas ¿qué delito es esto? Y te dice ninguno. Si te dice que es un delito, lo tenés que bochar, le tenés que decir vuelva en marzo. Ante esta situación lo que estamos es ante una jueza que ha decidido colaborar con el sistema de desaliento de la protesta social, ante un programa económico que genera miseria planificada. La respuesta normal de la gente es la protesta. O sea que la decisión, Adrián, entonces, es política y a los funcionarios judiciales que están actuando en esta causa, si vuelven a la facultad los bochan. Digo, son las dos cosas con las que me estoy quedando hasta acá. Efectivamente, tenemos que tener presente que, como decía Espert en esas palabras que lo escuché justo que mientras esperaba la nota. Disculpanos que te enganchamos justo ahí. Sí. No, por favor, no pasa nada. La prisión preventiva se justifica cuando hay riesgo de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. No quedan investigaciones por hacer, y riesgo de fuga no hay tampoco porque la pena en expectativa es una pena de cumplimiento condicional. Así que claramente ante lo que estamos es una medida que lo que busca es disciplinar a quien el día de mañana quiera protestar. Adrián, lo vemos también todos los miércoles, personas del Congreso, la parte. Ahí te perdimos un poquito con la señal, Adrián. A ver, ¿vos nos escuchás a nosotros? Sí, los escucho perfecto. Ahí está. A su compañera. ¿Qué tal? Buenos días, María Quinteros te saluda. Días, hubo una situación también de total irregularidad que fue las casi 48 horas en que estuvo incomunicada. ¿Cuál fue la explicación a eso? Bueno, no se dio explicación a eso. Existe también un delito que es el aislamiento ilegal. Así que bueno, nosotros estamos analizando todas las conductas de la jueza y bueno, esperemos el momento oportuno para hacer lo que haya que hacer. Realmente estoy harto de los argentinos tenemos que estar hartos del modo en el que el Poder Judicial ha asumido el rol que en otra época tuvieron las Fuerzas Armadas de protección de las clases hegemónicas y de las oligarquías, ¿no es cierto? Ya gracias a las políticas de memoria, verdad y justicia, a ningún militar se le ocurre hacer un golpe de Estado, y ese rol de protector de las clases hegemónicas pasó de las Fuerzas Armadas al Poder Judicial.
Buenos días, Adrián. Gustavo Cirelli, lo saluda. Buenos días, Gustavo. ¿Esto puede ser punible de alguna acción directa, alguna denuncia contra la jueza, contra Arroyo Salgado? Por la determinación que tomó en la incomunicación, trasladarla de Ezeiza. Y otra cosa más, ¿podrías hacer una distinción entre lo que es una contravención y un delito, como para que la audiencia y nosotros tengamos claro? Con la contravención se hubiese ido a la casa, inmediatamente. Uh-huh. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, hola, está en el subte. Está perfecto. Sí. Les pido disculpas, estoy en el subte. No, aunque esto se considerara delito, también tendría que haber ido a la casa. La jueza lo que tenía que hacer era certificar el domicilio, certificar que no tiene antecedentes, que no los tiene, hacer que la vea un médico para ver que no tenga golpes ni nada y mandarla a la casa, ¿no? Mandarla a una cárcel es claramente lo que se busca es disciplinar la protesta social. La diferencia entre delito y contravención es, por ejemplo, un delito que yo mate a alguien, que yo lo robe, etcétera. Una contravención es que te ponga una pintada en la puerta de tu casa, por ejemplo. Cosas que son, los delitos son aquellas conductas que la sociedad, existe consenso en la sociedad que son de una gravedad tal que merecen una sanción punitiva de las más graves que tiene el ordenamiento jurídico, como son los castigos, prisión, reclusión, multa, inhabilitación. Adrián. Las contravenciones son a nivel local, ¿no? Decide cada municipio, cada partido, lo que llamamos el Código de Convivencia, se llamó en una época en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí te consulto, ustedes hicieron ya el pedido de que ella vuelva a su domicilio, ¿no? Sí, por diversas vías. Recién me faltó contestarles también, ustedes me habían preguntado si estábamos pensando en acciones para la jueza. Para la jueza, hay que ser, en este caso hay que ser estratégico, porque en este momento cualquier denuncia que hagas a los jueces, que resuelvan otros jueces, está destinada al fracaso. Entonces hay que esperar el momento político oportuno para ir. Yo creo que tenemos que hacer un gran nunca más del lofer, una CONADEP del lofer, y que todos aquellos jueces que han abusado de su poder para perseguir opositores políticos respondan con todo el peso de la ley, aunque pasen muchos años, porque esto también tiene que ser considerado imprescriptible. Adrián, nos vamos a quedar atentos a las novedades que surjan sobre esta causa, también sobre Alesia. A las 8 de la mañana hay una conferencia de prensa. Repetinos ese dato, así también vamos a estar allí cubriéndolo, por supuesto, pero para que lo sepa la audiencia. 8 de la mañana en la puerta del Palacio de Justicia, Talcahuano 550, conferencia de prensa por la libertad de los presos políticos. Perfecto. Adrián, gracias por el tiempo, te mandamos un abrazo grande, buen día. Saludos cordial. Abrazo grande. Ahí estaba Adrián Albor, abogado de Alesia Abaigar, entonces, ahí cubriéndolo, funcionaria de la provincia de Buenos Aires, y esto que acaba de decir quedó explicado perfecto. No hay delito para lo que hizo Alesia, esto es para adoctrinar. Si las autoridades judiciales vuelven a la facultad y hacen un parcial donde les pregunten si esto es delito o no, tirar caca en la casa de alguien, los bochan. Eso me parece que es como resume el dato, ¿no? Dos cositas más, Nico. Habló de presa política. La distinción, la caracterización de presa política, estamos en democracia una vez más, como en el macrismo, como hemos visto tantas veces. Sí, con Milagros Sala. Esta joven militante está detenida por militante, no por contravención. Tal cual. Y después recomiendo, lo que leíamos recién, el requerimiento, porque tiene un problema de salud grave. Alexia. Que está explicado en el requerimiento que está mencionando, donde también detalla y califican de la planificación de la miseria de este gobierno. Me parece que es todo aleccionador lo que quiere hacer el gobierno, y es muy aleccionador la respuesta que le está dando la defensa jurídica de la compañera Alesia. Hasta las 8 de la mañana hacemos un buen comienzo. Atentos que hay corte Panamericana a la altura de Victoria. Están reclamando los trabajadores de Georgalos, que vienen siendo suspendidos, y están ahí con una complicación. La empresa está empezando a tomar suspensiones, a tirar para atrás la producción también porque no le cierran las cuentas. En un ratito vamos a hablar de ese discurso de si no le cierran las cuentas y de cuál es el discurso de las empresas y cuál es la realidad que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras. En un caso general, pero en un caso particular. A lo que seguro
le cierran las cuentas es a los trabajadores, ¿no? Porque los salarios no alcanzan, así que están ahora cortando Panamericana y ya está montado el show de la gendarmería. Recién estaban jugando un picadito entre gendarmes y manifestantes porque los gendarmes quieren tirar las bombas, los gases lacrimógenos no les explotan, entonces se las van pateando entre bando y bando, y entra se arma una cosa infantil a veces por parte de los operativos que es increíble, ahí pateándole a los manifestantes las granadas que no le funcionan. 27 minutos, 3 grados 4 para las 8 de la mañana, 3 grados 4 tenemos de temperatura del AMBA. La térmica en todos los rincones del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires, del país, están en temperatura bajo cero, así que ese es el dato. Ola polar, llegan nevadas nuevas también a todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Siguen las tensiones allí en Medio Oriente. Hoy tenemos otro canciller de la Nación, ex canciller de la Nación, año 2019-2021, Felipe Solá, que está al otro lado de la línea también para ver qué es lo que él está viendo de lo que ocurre. La irresponsabilidad absoluta de este presidente maníaco que tenemos está probada. No tiene nada que ganar en su acercamiento a Israel y todo para perder, mirando desde el punto de vista de lo que se llamaría el interés nacional, ¿no es cierto? Y sin embargo ha tenido esta actitud increíble. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...17 minutos para las 8 de la mañana. Esto es un buen comienzo, como todos los lunes a viernes, desde las 7, bien tempranito. María Quintero, vamos con su información antes de la próxima entrevista. Bueno, así, de una. Muy buen tema, igual le quiero decir, Cirelli. Hermoso siempre que suenan tema. los redondos, acá yo sé que es el compañero Gustavo Cirelli. Vamos a hablar de Cirelli. Ojo de Leandro también es fanático. También es verdad, sí, y yo también, pero bueno. Hago un paréntesis que no me quiero No me olvidar. interrumpa, Hago un paréntesis que no me quiero... No, es que No me pise. el conductor puede interrumpir. Ese es el rol que le toca interrumpir. No, pero hago un paréntesis. Tengo ganas de que el programa arranque con un tema del indio. Pero lo quiero dejar abierto. Entonces vamos a hacer producción al aire. Y si hay alguna sugerencia de los oyentes, al 11 3200 0530, y también abro el juego acá con mis compañeros. Quiero que el programa, a partir del mes de julio, o sea, el mes que abra mañana, ¿está? Como cortina siempre el mismo programa. Exactamente, que arranquemos con un tema del Indio Solari. Listo, Bueno. lo dejo ahí, así que la tarea está para los Después lo oyentes y para votamos. nosotros En un también. ratito lo votamos. Lo votamos. Quintero. Bueno, y a qué problema vamos a tener para elegir un tema. O sea, ya pues, se me vinieron 20 a la cabeza, pero 30. bueno, no importa. Vamos a hablar un poco, hablando de
no sé, Nuestro amo juega al esclavo. Nuestro amo juega al esclavo. Ahí me estaba tratando de acordarme el nombre. Gracias, Irene, que es mi apuntador. El mundo del trabajo. Tengo muchos oficios. Entre otros ser apuntador también. Sí. Vamos a hablar un poco sobre el mundo del trabajo. Y le decíamos recién, citábamos el conflicto que hay en este momento y que está en Gendarmería, sobre cómo se va conformando estos dos sectores que tiene el mundo del trabajo, que uno es el sector del capital y otro es el de los trabajadores y las trabajadoras, en este modelo de Javier Milei y Caputo. Obviamente, desde el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, obviamente las consecuencias de este modelo es la conflictividad laboral, como estamos viendo ahora por las imágenes, despidos, cierres de plantas, cierres de fábricas y la contracción del salario como una de las consecuencias más importantes de esta crisis. Dentro de los sectores del capital, lo que tenemos es un conjunto de empresarios y de empresarias que tienen muy unificado su discurso sobre cuáles son las causas de por qué los despidos, por qué la contracción del salario, por qué los cierres de planta, que tienen que ver con la baja en las ganancias, con que bueno, nada, la imprevisibilidad del gobierno nacional en términos de economía política. Bueno, hay todo un discurso unificado que no es justificación, sino que suena mucho más a excusa, ¿no? Porque lo que termina pasando es que quienes pagan las consecuencias no es el sector del capital y no son los empresarios y las empresarias, sino que es el conjunto de los trabajadores. Remarco eso, Mari, porque recién cuando estábamos hablando en el primer bloque me hiciste esa distinción y me parece clave, porque a veces uno sin quererlo cae en la confusión conceptual, y atentos con eso, claro. Es el argumento que están usando los empresarios, el decir que los números no les cierran, no es una realidad. No es un argumento, yo lo pondría en términos de justificación y excusa, claro. Ni siquiera ellos lo que sí tienen ellos es argumentación muy articulada. Lo tienen todos los sectores, el sector alimenticio, el sector de la construcción, el sector de la minería, todo ese sector del capital está muy anclado y muy articulado esa justificación de, bueno, nada, que no tienen los márgenes de ganancia, que hay caída en de las ventas, que el consumo está deprimido, que el contexto económico es incierto, etcétera, etcétera. Yo traje específicamente como a modo de ejemplo una empresa en particular, que es una petrolera, que es la petrolera Concagua, que está en la provincia de Mendoza, para ejemplificar qué es lo que pasa con los trabajadores y qué es lo que pasa con ese sector del capital. Esta petrolera hace unos días, unas semanas, entró en default y lo que hizo fue anunciar el inicio de un proceso integral de reestructuración de sus deudas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, iba a emitir al mercado esos bonos de deuda para poder sostener, ¿no?, la planta funcionando. Ahora, este caso es paradigmático, ¿por qué? Porque esa transacción que se hace, que involucra a esta emisión de bonos de deuda, involucra directamente en una casi, podríamos llamar, estafa escandalosa al presidente del Banco de la Nación, que es Daniel Tagliar. Digo, no es un dato menor, porque ¿qué es lo que pasa? La petrolera anuncia que va a poner, a hacer una reestructuración integral de sus deudas, y el presidente del Banco Nación llama a una licitación. Y se presentan 4 empresas. Dentro de las 4 empresas, una de esas empresas es la empresa que se llama Max Capital, que es nada más y nada menos en la que tiene participación nada más y nada menos que el hijo de Tagliar, que es Daniel Tagliar. Qué casualidad. ¿Quién gana la licitación de esas 4 empresas? A ver, les hago la pregunta a ustedes. Bueno, la gana Max Capital, que es la empresa donde tiene participación el hijo del presidente del Banco Nación. Banco Nación, empresa pública. Empresa pública. Por ahora que la quieren. Exactamente. Todos, ¿no? Esa, sí. Con la nuestra. Con la nuestra. Decíamos, muy bien. O sea, que podemos decir que esta gente se está tomando como propio lo que es de todos. No, pero además decimos, bueno, ¿ganó la licitación? No ganó la licitación. El presidente del Banco Nación se salteó al directorio y le otorgó a la empresa en la que participa su hijo, que es Max Capital,
esa licitación para que se transforme para 8 menos 10 de la mañana, es un montón. Ahora yo te puedo creer, y no hay ningún fiscal, ningún juez que actúe de oficio ahí. Ahora vos querés saber no. qué es lo que termina pasando. El hijo de Tagliari y Max Capital se terminan transformando en los colocadores, o sea, lo que se llaman los intermediarios en ese caso, entre lo que es el Banco Nación y la empresa Aconcagua, y compran esos bonos de deuda, compra esta empresa como intermediaria por ¿cuánta plata? 400 millones de pesos. ¿Con cuánto se queda Max Capital con el 1% de esa compra? Mirá vos. Bueno, corrupción, Libertad Avanza, no hubo ningún fiscal, salvo Karina Milei, salió a quejarse un poquito porque obviamente esto fue en el contexto mientras Javier Milei se rasgaba las vestiduras hablando sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner y la corrupción y toda la cantidad de barbaridades que dijo de un caso que claramente es proscripción. Sí, una pregunta al hueso, vos sabés, un periodista. ¿Usó guantes como para no dejar huellas este joven? Como cuando Aiza y los demás agarró la bosta. No, esta gente agarra la bosta. Agarra la bosta y la revolea. Puede llegar a tener un problema este joven. Guantes blancos. Si pisa caca en la vereda de Esper. Claro, porque si no, porque esto pasa completamente desapercibido. Y este es el sector del capital. ¿Cuál es la consecuencia de toda esta barbaridad y este caso de corrupción? Libertad Avanza a todas las luces en la masa de trabajadores y trabajadoras. Bueno, la empresa Aconcagua vino durante el mes de mayo realizando una serie de medidas de fuerza y paros por despidos y por falta de inversión. O sea, lo que decíamos al principio, esa conformación del mundo del trabajo hoy es donde se la llevan el sector del capital con la connivencia del gobierno nacional, de Caputo, de Javier Milei y de todo este sistema de hambre que están aplicando. Y la consecuencia son los trabajadores y las trabajadoras, la contracción del salario, los despidos, lo que decíamos al principio. Como esta empresa un montón, digo, ¿no? Claro, solo una distinción más ahí. Hay un muy buen trabajo que está llevando adelante gente de la radio, otros colegas. Valentina Castro, que es el observatorio, que es una radiografía de la conflictividad empresarial en distintas regiones, que vamos a ir, este es el caso de Mendoza, ya estuvieron saliendo en el programa de Tonietti la situación de Molinos, en el programa de Felicitan. Es un muy buen trabajo. En algunos casos también los afectados son empresas pymes, digamos, empresarios pymes, donde el impacto sobre estas políticas es sobre el mundo de la producción, la desindustrialización. Hay mucho sobre eso, mucha literatura en los últimos días. Y a lo largo y ancho del país, Manzanelli también. La situación se repite en todos los sectores de todo el país. El nombre de el presidente del Banco presidente Nación. del Banco Nación es Daniel Tagliar y su hijo se llama Ignacio Tagliar. La empresa es Max Capital. Porque viste que también pasa eso, ¿no? En épocas libertarias no tenés los nombres de nadie, funcionarios de primera línea y vos no sabés cómo se llaman, de dónde vienen. Bueno, eso también es parte de la estrategia. Separame que vamos con la próxima entrevista. Lo mejor es tener un buen comienzo. Recta final de este nuevo programa de Un Buen Comienzo, arrancando una nueva semana. Ahora ya lo veo tanto en calor, poniéndose el vendaje todo Roberto Caballero. El vendaje, me gusta, el vendaje en las manos. Y en los tobillos sobre todo, porque está frío. Guarda con el frío, hay que cuidarse bien, ponerse bien las vendas, entrar bien en calor, porque son tiempos donde, sobre todo para correr, hay que estar bien cubierto. Bien, dicho esto, vámonos a la provincia de Formosa. También hubo elecciones allí y tenemos en línea al colega Darío Navarrete, periodista de Radio 1 de Formosa y del diario El Comercial. Darío, querido, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Bien, Darío, gracias por el tiempo. Radio Formosa. De Radio Formosa. De Radio Formosa, ¿yo qué dije? Dije Radio 1, de Radio Formosa, perfecto. No es Radio 1 entonces, bien. Amigazo, contame, ¿cómo estuvo la jornada de ayer? Estamos sorprendidos con el dato de que en todos lados viene votando el 50% del electorado, pero en Formosa ayer fue el 70% a votar.
Exactamente, sí, entre el 70 y 72% más o menos, faltan todavía un par de porcentajes más de datos que se van a terminar de confirmar ahora, pero es alto el porcentaje de votantes si uno mira el escenario de las elecciones que se dieron en el resto del año en todo el país. La verdad que ha sido bastante amplio y si uno miraba los días anteriores, la verdad que uno podía sospechar de que no se iba a llegar ese número de cantidad de votantes, porque las condiciones climáticas no han sido muy favorables, muchas lluvias, muchas complicaciones, mucho frío, no estamos muy acostumbrados al frío nosotros acá, así que si había malas condiciones para votar, esas se han dado en los días previos y hasta incluso ayer, pero aún así el electorado votó, y más del 70% de los 488.000 formoseños que estaban habilitados a votar fueron y le han dado un triunfo contundente al Partido Justicialista, donde acá hubo 3 categorías principales que se han votado, o sea, 3 categorías en general, porque no han sido solamente elecciones de medio término en lo que respecta a concejales en las distintas ciudades y localidades, sino también diputados provinciales, pero lo llamativo acá es que hubo una tercera categoría de convencionales constituyentes. Acá se han elegido ayer convencionales constituyentes que van a reformar la Constitución en los próximos 3 meses, van a trabajar para actualizar la vigente, ya que hay algunas cosas que tienen que ver con el tema político, pero también se ha aprovechado esto, la modificación o la sugerencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de modificar un artículo de la Constitución. Se ha aprovechado ya para que haya una revisión integral, y por eso ayer se han disputado 3 categorías en las cuales en las 3, tanto concejales, diputados provinciales y convencionales constituyentes, el triunfo del Partido Justicialista ha sido prácticamente arrollador, con entre el 67 y 68% de los votos. O sea que ha obtenido incluso más del 2/3. La oposición toda junta no ha llegado a 1/3, y esto ha reposicionado obviamente políticamente al gobernador Infran. Bien, Darío, contame después cómo se esperaba este resultado para el oficialismo. ¿Se esperaba esa contundencia o no? ¿O qué se dice? ¿Cómo está el pulso mediático, el pulso de la calle en Formosa? Mira, hubo un poco de sorpresa, no por el triunfo del Partido Justicialista, que se descontaba por cómo se venía perfilando en los últimos días. Lo que sí, el número sorprendió porque en las elecciones de medios términos, o en las elecciones legislativas tradicionales, el número baja con respecto a las elecciones que son ejecutivas. Acá el gobernador Infran hace 2 años obtuvo un 69% del acompañamiento, y uno estimaba que una muy buena elección del oficialismo podría ser un 55-60%. Había expectativas de un 50-55%, imagínense, de ese 55 saltar a un 67-68%, habla a las claras de que el triunfo ha sido más importante, y en lo que hace a las elecciones legislativas, sin lugar a dudas, lejos la más positiva para el gobierno del gobernador Infran. Bien, Darío, te agradecemos mucho este contacto con la Radio de las Madres, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos, te vamos a volver a llamar, así seguimos hablando de la actualidad política de Formosa, ¿sí? Un abrazo, y gracias por interesarse por las elecciones en Formosa, Un abrazo enorme, colega. Abrazo grande, hermano, abrazo. Dale, chau, Ahí estaba Darío Navarrete, periodista de Radio Formosa. Recta final de este nuevo programa, de un buen comienzo, este nuevo comienzo de semana. Abrazo grande para todos los oyentes que están mandando muchos mensajes, todos muy lindos. Ahí en el streaming, somos Radio AM530, suscríbanse al canal, denle me gusta a la transmisión, así cada vez somos más, cada vez circula más la información y los informes, y los cortes, los videos también que generamos aquí en la Radio de las Madres. Gracias a todos los que escriben al 11 3200 0530. Estén atentos mañana desde bien tempranito, que vamos
vamos a sortear un ejemplar de la nueva edición del Eternauta, ahí cortesía de la LEF, así que atentos mañana martes a la mañana, ahí para cortar un poquito de la semana, vamos con ese sorteo lindo, le agradecemos a Ari y a la gente de la LEF. Cierre, la última cortita de María Quintero y de Gustavo Cirelli, antes de que llegue Roberto Caballero. Antes de eso mando beso grande a Vero, a Marta San Juan, a Susana Maximino, acá que dice: hola Nico, buen día, tenés que venir al D7, acepto invitaciones, háganmela llegar, así que allí estaré. Buen día Nico y equipo, buen día compañeros, Nelly Bolañez, Adriana Curcho, bueno, abrazo grande para todos y para todas, para Lorenzo también, que está siempre ahí firme, así que buen día para todos, Mari. La mía no es una noticia. Voy a citar a Nora Beiras en una nota muy interesante ayer de Página 12 y un textual que me quedó, que me parece muy interesante para los tiempos que estamos viviendo, que dice Nora Beiras: fingir demencia es tranquilizador, pero hay que hacerse cargo y empezar a tejer una trama que recupere la humanidad, que repele a seres rotos que manejan el odio como un arma de sometimiento. Síntesis, impecable. Me pareció maravilloso, de acuerdo a todo lo que estamos viviendo y lo que venimos hablando en este programa. Yo creo que también es una colega de panel suyo para este jueves en la Facultad de Periodismo de La Plata y me parece genial. Va a dar una charla con Nora María. Con Nora Beiras este jueves. 3 cosas. Fuerte campaña que Argentina con Cristina el fin de semana de Ushuaia a La Quiaca, para destacar. Un tema para seguir es donde fue La Plata mientras Iguacel fue director. Hay 50 millones de dólares que se está investigando con lentitud. Ercolini como juez, Policita como fiscal. Ercolini, que estuvo en la fiesta en la Embajada de los Estados Unidos, no tiene tiempo por avanzar en la cosa para determinar dónde fueron 50 millones de dólares que se creía que fue la campaña de Iguacel, denunciante original de la causa vialidad. ¿Cómo coincide esa gente en los eventos, no? Para la campaña electoral para ser intendente de Capitán Sarmiento. Y por último, hubo una reunión ayer en La Plata ante Axel Kicillof con Bianco y otros intendentes, Máximo Kirchner, con también dirigente de la Cámara, en el que estaba Mayra, Tignanelli, Otarmini, el intendente de Lomas de Zamora, y Sergio Massa con Alexis Guerrero y otros dirigentes. Y Sebastián Galmarini también, exacto. Hay algunos que ya se apuran a decir que hay unidad. Hay un avance positivo, de acuerdo a la información que tengo, de cara a tiempos que se cortan. El 9 de julio hay que presentar listas de frente y el 19 de los nombres de las listas. Pero todo va bien encaminado al parecer. El título, la información que tenemos, el título es: el que mide en cabeza, en las secciones. Mañana lo desarrollamos. Atentos, quédese ahí. Mañana seguimos con más de Un Buen Comienzo. Ya llega Roberto Caballero y equipazo. Hasta mañana. Tengan buen comienzo de semana. Abríguense. Chau. Buscamos contarte lo que no te cuentan. Conversar lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.